Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcel Roers, soy CEO y cofundador de Doctor Online y hoy les voy a estar platicando. El tema que voy a estar desarrollando el día de hoy es consultas médicas de lo presencial a lo virtual. Así que es un gusto. Empezando aquí con un pequeño dicho que encontramos que es: la telesalud y la telemedicina son otra etapa en la evolución en curso de nuevos modelos para la prestación de atención y las interacciones médico-paciente. Dr. Jack Resnick, de la American Medical Association. Hablando un poco de la telemedicina, realmente es un tema fascinante y estás en la industria en la que nosotros llevamos ya casi 6 años tirados de nuevo. Se empieza desde el COVID, se puso de moda el término de telemedicina y parecería que es algo realmente como muy nuevo, pero realmente la historia de la telemedicina data ya a muchas décadas. Lo que pasa es que ha sido muy lento en penetrar. Por ejemplo, en 1959, la Universidad de Nebraska usó la telemedicina interactiva para transmitir exámenes neurológicos. Uno de los casos de uso más interesantes que datan ya de hace varias décadas es que en los 70s la NASA empezó a usar la telemedicina porque cuando mandaban a los astronautas al espacio, ¿verdad? Y no es que se fueran una semana, cuando se tenían que ir mucho tiempo y tenían algún tema médico, pues tenían que encontrar una manera de cómo resolver sus dudas. Y ahí pues empezaron a usar las consultas a distancia, ¿verdad? Obviamente cuando la distancia era un factor y las empiezan a usar. Pues, y ahorita en la actualidad, que creo que ya todos los asistentes sabemos que la telemedicina cada vez está siendo más usada por hospitales, por aseguradoras, por pacientes, etcétera, y cada vez hay más casos de uso y más tecnologías que soportan la atención a distancia, ¿verdad? Aquí hay otra estadística muy interesante, y es 78% of medical and ER visits can easily be resolved over the phone. Esto lo dice el American Medical Association. ¿Y por qué este dato lo pusimos y por qué es tan importante? Básicamente lo que dice es que 4 de 5 consultas pueden ser resueltas de manera remota, ¿sí? 4 de 5 consultas. Esto es enorme. Realmente este dato, cuando nosotros iniciamos con esto y vimos este dato, dijimos, wow, el potencial para tener un sistema de telemedicina o de atención a distancia es enorme y por eso creemos que la telemedicina apenas está empezando. Es más, nosotros nos hemos dado cuenta en las cientos de miles de consultas que ya hemos hecho, digamos que cuando se habla, este dato de 4 de 5 habla de las consultas en general. En nuestra experiencia, las consultas que nosotros en Doctor Online recibimos en la práctica, en más de 10 países, nuestro caso de resolución es alrededor de 90. Nosotros hemos medido que más o menos 90% de las consultas que atendemos desde nuestra plataforma quedan resueltas en la primera consulta. Y es por eso que el potencial de pasar de una atención presencial
a una atención virtual es tan grande y está empezando. Ahora, ¿qué es la telemedicina? Esto que todo el mundo está hablando, que está un poco de moda de nuevo. Según la OMS, hay una definición, muy larga, pero el tema es dar servicios de atención médica cuando hay un factor crítico de distancia, ¿sí? Y que se usan las tecnologías. Entonces, básicamente, ¿y por qué esto es importante? Porque no solo es, digamos, las atenciones virtuales, sino que también cuando se hace algún tipo, por ejemplo, ya se hizo una operación que hizo un médico en Europa a un paciente en América Latina, eso es telemedicina. Cuando los radiólogos reciben, digamos, los resultados del laboratorio y los leen por medio de una plataforma, aunque no sea una consulta, eso es telemedicina. Cuando se usa algún tipo de wearable o algún tipo de herramienta de monitoreo de presión o de azúcar remoto, eso es telemedicina. Las teleconsultas, ¿sí? Es una de las ramas de la telemedicina. Entonces, realmente el potencial es muy alto. Pero bueno, esta es la telemedicina y es importante recalcarlo porque, de nuevo, esto ya existe desde hace mucho tiempo. Es más, la primera atención vía de telemedicina identificada en la historia se hizo por medio de código Morse, hace ya muchos años. Entonces, por código Morse, por teléfono, por mensajito de texto, ¿verdad? Todo esto era telemedicina. Entonces, incluso por WhatsApp, de alguna manera, ya cae dentro, no que estemos, digamos, al 100% en eso, pero hay muchas maneras de hacer eso siempre que se use la tecnología. Ahora, ¿qué casos de uso hemos visto de atención, digamos, de lo que es una atención virtual y remota, ¿sí? ¿Qué casos de uso hemos visto? Entonces hay varios modelos de negocio, varias líneas. Y cada una, digamos, enfocada en diferentes actores. Entonces, primero hemos visto, por ejemplo, una de las más importantes es cuando tenemos plataformas que están enfocadas en los médicos, ¿sí? Entonces, hay muchas plataformas ahí que ayudan a los médicos a ordenar su clínica, a cobrar, a generar citas, a llevarles la agenda, ayudarles a generar leads virtuales, ayudarles a tener presencia, digamos, en Internet. Entonces, ese es un modelo de negocio en el que está enfocado completamente en cómo ayudar a los médicos independientes y médicos especialistas a poder hacer una consulta. Entonces, lo que han hecho es que estas plataformas que tenían herramientas para los médicos, ¿sí? Por ejemplo, está Uli, basada en Costa Rica, Doctoralia, basada en España, entre otras. Entonces, ellas agregan ahora un módulo de teleconsultas dentro de todo lo que ya ofrecen para facilitar el acceso a médicos, ¿sí? Luego también, entonces eso es enfocado a los médicos. También hemos visto plataformas, por ejemplo, enfocado en los hospitales, ¿sí? Que se dedican nada más a ayudar a los hospitales a poder hacer un seguimiento a los casos, por ejemplo, que operaron, o incluso hospitales que quieren captar más clientes usan la telemedicina como un primer punto de contacto para luego que vengan al hospital a hacerse rayos X o de pronto una operación o seguimientos que dan los médicos del hospital a sus pacientes, por ejemplo, que están en recuperación. Entonces, esa es otra, digamos, otro nicho que ha crecido en las telemedicinas. También tenemos lo que son, hay varias empresas que se están dedicando, por ejemplo, a crear cabinas médicas. Entonces ponen en centros comerciales unas cabinas súper avanzadas. Esto ha sido,
digamos, bastante, se ha desarrollado bastante en China y en Europa. Entonces, en centros comerciales, incluso en farmacias, ponen una cabina de atención muy avanzada que puede medir la presión, eh, que puede medir el azúcar, puede medir el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, y entonces al mismo tiempo eso lo conectan con un médico, ¿sí? Y entonces toda la atención está basada en tener estos puntos de atención como cabinas en farmacias e incluso en algunos Walmarts en Estados Unidos ya existe esto, ¿verdad? Eh, También tenemos lo que son las plataformas, digamos, que están basadas en el monitoreo de enfermedades crónicas. Y esto realmente es uno de los grandes, porque entonces hay plataformas que se dedican a darle seguimiento a pacientes de enfermedades crónicas, como pacientes que tienen, eh, digamos, diabetes, pacientes que tienen eh, hipertensión, y entonces lo que sucede ahí es que estas plataformas son especialistas en que se le dé un seguimiento al azúcar, ver cómo va, todos los días darle mediciones, si hay necesidad se les digamos, conecta con un médico, y muchas veces algunas de estas plataformas se conectan con dispositivos que miden el azúcar, la presión, etcétera. A veces es la misma plataforma o a veces son dos diferentes. De hecho, ese es otro rubro de empresas que están haciendo telemedicina, que se dedican a construir artefactos que ayudan a hacer este monitoreo de consultas. También se tiene las empresas, por ejemplo, o las plataformas que se dedican a atender a instituciones, digamos, como aseguradoras, ¿sí? Entre esas nosotros caemos, que somos empresas que nos dedicamos a hacer convenios con aseguradoras para dar atención médica a pacientes de las aseguradoras, o incluso estas mismas empresas, ya también hay empresas y otros los factores importantes en empujar la telemedicina son los gobiernos, ¿sí? Entonces, mientras más actores vayan entrando a lo que es, a lo que es el futuro, nosotros creemos, a lo que es la telemedicina, implementar estos programas de telemedicina va a ser más exitoso. Entonces, por eso hablamos, digamos, de los múltiples jugadores, tanto desde pacientes, médicos, aseguradoras, el gobierno, las asistencias sociales, ¿verdad? Estos programas de seguros públicos también ya están empezando a implementar. Entonces, mientras más de estos hayan, pues va a aumentar la penetración y poco a poco va a ir siendo más exitoso. Por último, también hay muchas empresas que se dedican a ir directamente al paciente y a venderles a los pacientes consultas, modelos de asistencia, etcétera, etcétera. Y por último, una parte que también es clave en la telemedicina es la asistencia remota al paciente geriátrico, que muchas veces tiene dificultad para moverse. Entonces, estos son algunos de los casos de uso en el que nosotros nos hemos enfocado, y les cuento un poco, tal vez me estoy adelantando, pero nosotros como Doctor Online hemos visto la mayor oportunidad o donde estamos enfocados es en una plataforma de atención en el primer nivel de atención de salud con médicos generales, porque nosotros hemos visto una experiencia que si damos, digamos, en un sistema de salud, el primer nivel de atención de salud, que es uno de los que más necesidad tiene en nuestros países en Latinoamérica, entonces si realmente logramos poner a la telemedicina como ese primer filtro, este primer nivel de atención, entonces se va a descongestionar lo demás. Y es ahí donde hemos visto una gran oportunidad, y eso es un poco donde nosotros nos estamos enfocando. Bueno, algunas áreas, digamos, clínicas, algunas de las especialidades donde se puede aplicar la telemedicina, ¿sí? Medicina general, que es el primer nivel de atención que les hemos comentado. Pediatría es uno de los grandes. De hecho, nosotros con el primer nivel de atención, por ejemplo, hemos visto que pediatría es uno de los grandes, ¿sí?
nutrición, psicología. Nosotros no lo hemos hecho, pero por ejemplo, incluso a raíz de todo lo que pasó con COVID, las plataformas de psicología especializadas en esto han crecido mucho porque la gente requiere de este seguimiento psicológico, psiquiatría, medicina interna, geriatría, que es un poco lo que ya hablamos, dermatología, es una de las grandes áreas de oportunidad para la telemedicina porque con una buena cámara, y seguro todos aquí en algún momento ya hablaron, en algún momento chatearon con algún dermatólogo, uno le manda una foto, ¿sí? Al dermatólogo y casi que con eso es suficiente para que le pueda, y casi que ahí manda el diagnóstico. Entonces, imagínense las puertas que esto abre para que uno pueda ser atendido por un dermatólogo en cualquier parte del mundo. Fisioterapia, gastroenterología y traumatología son otros los días. Ahora, ¿qué se necesita, digamos, para hacer telemedicina? Porque esta es también otras de las cosas importantes que siempre hemos visto. Nosotros nos hemos topado, nosotros somos una plataforma de telemedicina, llevamos ya casi 6 años en desarrollo de tecnología, llevamos alrededor de $2 millones invertidos solo en tecnología. Entonces, digamos que las plataformas de telemedicina son mucho más que solo un Zoom, son mucho más que solo un Teams o que solo un WhatsApp, ¿verdad? Realmente es importante, y el corazón de una plataforma telemedicina es la historia clínica electrónica y el histórico de atenciones médicas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Y es que por cuando uno hace una teleconsulta por medio de una de estas plataformas y cuando uno lo ve el doctor, no porque sea remoto, debe tener el médico menos información o debe ser menos profesional. Entonces, el médico que a uno lo está atendiendo por telemedicina debe tener a mano la misma información que cuando a uno lo atienden de manera presencial. ¿Y a qué me refiero con esto? Debe saber nombre, sexo, edad, debe tener los antecedentes del paciente. ¿Es alérgico? ¿Hay alguna enfermedad preexistente en la familia? Han operado al paciente, está tomando alguna otra vitamina, alguna otra medicina, fuma, no fuma, etc. Entonces, eso es desde el punto de vista de los pacientes. Y luego, pues ya entra la consulta, pero debe también poder ver el histórico de atenciones médicas que ha tenido el paciente antes. ¿Y por qué esto? Entonces, el médico debe poder ver, ok, te atendí hace 15 días, hace 20 días, hace 2 meses, 6 meses, ok, porque esto permite que el médico pueda llevar realmente todo, pueda ver el histórico de atenciones y poder dar un buen diagnóstico, debe poder darle seguimiento al paciente y tener esa información a mano. Luego, entonces, así como esto es lo que pasa de manera presencial, ¿sí? Entonces, de manera virtual debe ser lo mismo. Entonces, esta información de histórico de atenciones, ¿sí? Los antecedentes, la información básica, la debe tener a mano. Por ejemplo, nosotros en nuestra plataforma, eso lo puede ver el doctor. El doctor puede ver adjuntos que ha subido el paciente, ¿sí? Puede ver resultados de laboratorio, fotos que ha compartido, otras recetas de doctores, y no importa qué doctor dio la atención, el médico que está atendiendo al paciente en ese momento tiene acceso a todo eso. Y no solo eso, sino que debe llenar la ficha clínica de esa atención, ¿sí? ¿Cuál es la historia de la enfermedad? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué medicina le está recetando? Plan educacional, cuál es la temperatura, si tiene algún signo vital que nos pueda compartir, cuándo es la siguiente consulta de seguimiento. Entonces, todo eso es requisito indispensable para que se le pueda llamar telemedicina y para que el médico pueda realmente dar una buena atención. Si no, no se le puede llamar una atención de telemedicina. Un Zoom no es una atención de telemedicina. Y es más, una de las cosas que empiezan a pasar ya cuando hay legislación es que estas herramientas de comunicación son prohibidas. ¿Por qué? Porque eso entra lo siguiente. Una plataforma de telemedicina debe ser primordial, ¿sí? Que tenga seguridad,
seguridad y privacidad de la plataforma. Cada vez empiezan a ver el tema de la seguridad de los datos y la privacidad de los pacientes empieza a ser fundamental. Por ejemplo, nosotros, aunque operamos en muchos países donde no hay esta legislación, nosotros somos HIPAA compliant y GDPR compliant. HIPAA compliant es la ley de datos, la ley de protección de datos médicos en los Estados Unidos. GDPR es la ley de protección y de privacidad de datos en Europa. Entonces, por ser la información clínica y médica tan delicada, deben existir plataformas que protejan esto. Además que se ha demostrado que las plataformas médicas, las empresas de salud, son una de las más vulnerables a los ataques cibernéticos. Entonces, una plataforma de telemedicina debe llevar esto. Otra de las cosas que son importantes también, que hemos visto nosotros para una plataforma de telemedicina exitosa, es realmente, y es ahí donde es difícil al darle toda esta seguridad, cómo hacer algo sencillo para los médicos y algo sencillo para los usuarios. Mientras más complicado, más pasos se le pongan, pues menos van a usar, menos uso y menos éxito va a tener. Entonces es importante que el paciente pueda ingresar desde su iPad, desde su celular, desde una aplicación, que pueda ingresar desde la web, que pueda ingresar desde donde sea, para que estos sistemas sean exitosos. Por último, que es parte de la información, es que debe existir por legislación en varios países redundancia de datos, porque se deben poder proteger los datos y asegurar que estos, ¿verdad? En caso de un ataque cibernético o algo pase con los servidores, que estén protegidos en otro lado. Bueno, ya hablamos un poco entonces qué se necesita a nivel de plataforma, ¿sí? Ahora, ¿qué se necesita a nivel de otros factores externos para que la telemedicina y estos servicios virtuales, digamos, que se logre pasar de una atención presencial a virtual y se desarrolle más? Una de las cosas más importantes es que deben empezar a haber legislaciones en los múltiples países para que esto no solo, digamos, rija las leyes, digamos, cómo se deben crear estas plataformas, cómo se va a atender, sino que también para que esto le dé seguridad a los diferentes jugadores del ecosistema a que estén que están dentro de la ley, ¿verdad? Entonces es importantísimo que existan los congresos, que los colegios médicos empujen para que esto dé, porque esto va a normar y va a sentar las bases para el futuro. Otra de las cosas importantes que para esto es legislación para el uso de receta electrónica, ¿sí? De nada sirve tener una legislación de telemedicina si luego de que yo hice mi consulta con el médico de manera virtual desde mi casa de manera muy fácil, luego pues el médico tenga que imprimir la receta, firmarla, sellarla y mandármela por medio de un mensajero. Entonces deben ir estos dos de la mano. También debe haber una legislación de la historia clínica electrónica, ¿sí? Y eso nos lleva a otro, debe haber una interoperabilidad entre los diferentes actores, aseguradoras, gobierno, médico, para que se puedan hablar y compartir esta historia clínica y compartir la receta electrónica. Por último, digamos, para que se den las condiciones y que nosotros hemos visto un gran cambio, es la bienvenida del gremio médico a la telemedicina, que lo acepte, que vea que la telemedicina no viene, digamos, a darle el trabajo, sino que solo a permitirle atender más pacientes, a darle más herramientas, a que pueda atender desde su casa, desde su clínica, a más pacientes que estén lejos, ¿verdad? La idea es que esto sea una herramienta para los médicos y para el gremio, no en contra. Entonces, todos estos factores son claves, ¿verdad? Para que se desarrolle. Y no solo que lo empujen los médicos, sino que los diferentes jugadores de la industria médica, de nuevo, aseguradoras, el gobierno, los sistemas de seguridad social, los pacientes, si lo solicitan, ¿verdad? Las farmacias,
etcétera, etcétera. Todo esto se debe ir convirtiendo y se debe ir creando un ecosistema para que esto crezca. Ahora les cuento tal vez de la parte menos interesante para ustedes, pero para que sepan de dónde venimos nosotros. Doctor Online, de nuevo, nosotros estamos basados en Guatemala. Nosotros iniciamos en el 2016 y al día de hoy ya tenemos presencia en más de 10 países. De hecho, esto ya está desactualizado. Ya tenemos presencia en más de 12 países en América Latina, África y Europa. Por eso era que les comentaba que nosotros seguimos la legislación también europea. Nosotros tenemos ya más de 2 millones de afiliados en el mundo. Y lo que nosotros, como medio les adelanté, nosotros nos hemos enfocado en medicina de atención primaria y nos hemos enfocado en desarrollar y atender a empresas más que a los pacientes o a los médicos directamente. ¿Cómo? Porque tenemos una plataforma de telemedicina que es marca blanca, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con aseguradoras, empresas de salud, que a veces no quieren que sea nuestra marca, sino que quieren que sea su marca, y nosotros eso lo permitimos. Entonces nosotros permitimos que sea la marca de otras personas, no nos importa. Y también no solo damos el servicio con nuestros médicos, sino que también nuestra plataforma la tenemos abierta a quien la quiera usar. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes que ya tienen médicos contratados o que tienen una red. Entonces, solo somos proveedores de tecnología en muchos casos. Pero nosotros, de nuevo, tenemos aplicación iOS nativa, aplicación Android nativa, web para atención de paciente, aplicaciones para tablets también. Tenemos un módulo especializado para médicos, el módulo de pacientes. También tenemos un módulo administrativo, un módulo de reportería, módulos de cobro e integración con proveedores de pago, módulos de integración con bases de datos. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que una plataforma de telemedicina es mucho más que solo un Zoom. De hecho, nosotros podemos atender por cita o por demanda espontánea, que es uno de los segmentos que más hemos visto crecimiento. Y por último, también contarles que una de las cosas que nosotros hacemos y que hemos visto gran crecimiento es que no solo la telemedicina, no solo es videollamada, sino que hacemos también telemedicina por chat, ¿sí? Y que ha sido muy, muy exitoso. ¿Por qué? Porque generacionalmente, digamos, hemos visto que a personas de menos de 40 a 45 les fascina y casi solo quieren hacer chat, no quieren hacer videollamadas. ¿Sí? Es un poco nosotros. Algunos, bueno, un poco de cosas exitosas que hemos visto, ¿verdad? Sobre todo en el último año que hemos visto mucho COVID. La telemedicina fue un perfecto complemento y fue muy bueno para el manejo de casos COVID, sí, obviamente leves. Entonces, nosotros empezamos, todos los clientes que ya teníamos y obviamente, gracias a Dios, crecimos durante la pandemia, empezamos a atender muchos casos de COVID, pero empezaba todo esto incluso antes, desde que un paciente era sospechoso, se le mandaba a hacer la prueba, regresaba con nosotros, era positivo o negativo. Si era negativo, pues se le da el tratamiento, si era positivo, se le da el tratamiento, y tenemos incluso un módulo de seguimiento de pacientes COVID, ¿sí? Entonces se le da seguimiento según ¿verdad? Qué tan complicado era el caso, si era leve, cada 12, 24, 48 horas, ¿sí? Y entonces esto nos permitió disminuir la automedicación, ¿sí? Controlar los brotes en las empresas, que de hecho ha sido uno de los grandes éxitos, tal vez que no lo mencioné, de casos de uso, que es cuando nos aliamos con las empresas, con los departamentos de recursos humanos para atender a todo su personal. Y sobre todo, digamos que una de las cosas que vimos es que nosotros en telemedicina, así como tan importante es que se atiende, es muy importante que no se atiende y cuándo se hace esta referencia oportuna. Entonces nosotros, al tener protocolos desarrollados, digamos, en todo, pero sobre todo en COVID, sabíamos en qué momento específico un paciente o un caso se podía complicar y en ese momento
lo referimos. Y gracias a eso pudimos hacer muchas referencias oportunas y vimos vidas que se salvaban porque fueron en el momento correcto a buscar la atención al hospital. Nosotros, como empresa, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Queremos colocar la herramienta a todos los niveles de atención como una medida de apoyo. Queremos utilizar la plataforma como una medida de monitoreo constante a pacientes desde casa, ¿sí? Una de las cosas también que estamos haciendo ahorita es nos estamos integrando. Nosotros somos fiel creyentes en que zapatero a su zapato, entonces nos estamos integrando con laboratorios, farmacias, aseguradoras. Somos muy abiertos en eso, cualquier tipo de empresa, integración para realmente poder hacer esta atención mejor y facilitar la experiencia del usuario. También queremos integrar el historial clínico, ¿sí? Del paciente para que no importa si uno fue una atención presencial o, digamos, por telemedicina, que haya una misma ficha clínica. Otra de las cosas que estamos haciendo es que estamos desarrollando un SDK para que toda nuestra tecnología, que ahorita la abrimos a las empresas o a cualquiera que quiera usar nuestra tecnología, ahora podamos incluirla como un pedazo de código dentro de las apps. Eso se llama un SDK. Entonces, si ustedes ya tienen una app, no necesitamos nosotros desarrollar una app marca blanca, sino que solo nos incluimos dentro de esa app y ustedes como un botón. Además que vemos una oportunidad para ir aumentando la cantidad de servicios que ya ofrecemos. Entonces, así como nosotros ofrecemos servicios de telemedicina con nuestros médicos, nuestra plataforma está abierta para que terceras personas pongan a sus médicos y les damos una plataforma marca blanca. El futuro de la telemedicina o a dónde nos gustaría que fuera la industria en general, y es que realmente es que en algún momento en el futuro todo el mundo tenga en su celular, ¿sí?, de manera accesible y fácil un médico. Imagínense que en 5 años cualquier persona, así como ahora puede ver una película o puede acceder a su banca en línea, que todos en cuestión de 5 minutos puedan hablar con un médico, ¿sí? Esos pueden hablar con un médico a un costo súper accesible, que ya sea ¿verdad?, con un costo muy bajo, y entonces hace su consulta, lo atienden en 2 minutos, el médico lo atiende en 15, recibe su receta en casa, 15 minutos más tarde recibe la medicina en la farmacia, y ahí con eso lo cierra. Así que con eso es el futuro de la telemedicina. Hacia eso creemos que vamos, hacia eso creemos, y nosotros estamos trabajando para hacer ese futuro. Muchas gracias por tu atención. Ha sido un gusto para mí compartir un poco de esto, así que un gusto y gracias.